1800. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Yo, Héctor Oseca, juro por Dios. Comunica a la población que a partir de la fecha del país se encuentra bajo el control internacional de las autoridades. Ha recuperado las Islas Malvinas. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino tirones sin liga, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le pide un amigo. Cese del fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. No fue magia. Baja, baja, banderita, baja, baja, descansar, que mañana, muy contentos, te volveremos a ver en el jardín. Y así, con este lindo versito, le enseñan a los chicos en el jardín ya sobre el cariño y el amor por la bandera, porque hoy es el día de la banderita. ¿No es así, Cintia? Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos y todas. Así es. Es un versito de cuando arriás la banderita. Claro, sí. No me acuerdo cuál le enseñaban a Victoria en el jardín cuando la izaban. Pero hay una canción linda de la bandera, la que dice que va en el avión, en los barcos, en la camiseta de la selección. Es linda esa. Sí, así que bueno, bienvenidos a todos. Hoy son un montón del otro lado y ya pueden comunicarse al 11 30 62 07 93 porque hoy estamos festejando el Día de la Bandera. Así es. Hoy metimos banderazo, metimos mensaje y estamos en plenos festejos del Día de la Bandera. Así es. Un nuevo aniversario de la muerte del doctor Manuel Belgrano. Tan necrológico, sí. ¿Cómo nos gusta? ¿No? No sé si nos gusta. No sé si en los demás países es así. No sé. Sería cuestión de averiguar, viste que... No sé tampoco si tienen como conmemoraciones, mejor dicho, por determinados patriotas, ¿no? Deben tener, sí. ¿Qué sé yo? Yo calculo que sí, que deben tener. Yo sé que en España hay muchos lugares que hay mucho asueto por los santos. Cuando es el santo de un pueblo, por ejemplo, sí. Como es acá San Isidro Labrador, viste que no se labura en San Isidro, que se da asueto porque sería el patrono. Bueno, pero no sé si por Covadonga, qué sé yo, no sé. Bueno, la cuestión que hay patria mía, ¿no? Así dicen que dijo. ¿Será cierto? Yo acá tengo otra que dicen que dijo. A ver. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¿No pudo haber dicho la puta madre cómo me duele esto? ¿Cómo me duele la pierna? Digo, viste que todos los próceres se han despedido del mundo, o casi todos de ellos se han despedido de este mundo con una frase para el libro, para que quede en el libro, ¿no? Moreno dijo, viva la patria, aunque como yo perezca. Aunque yo perezca. Sí, dejaron un graffiti. Claro.
Todos se fueron dejando un grafiti. Castelli dijo, si ven al futuro, díganle que no venga. Aunque no sé cómo lo dijo, si no tenía lengua. Escribía. Lo escribía. Entonces no fueron sus últimas. Sí, o por ahí fue antes que le cortaban la lengua. No, o por ahí fueron sus últimas palabras escritas. Después hay alguna de Mateu, creo que no sé cuál es. Hay unas cuantas, ¿no? Pero digo, todos los prohombres de Mayo se han despedido como con una frase para el libro de historia. Sí, para el graffiti. Me llama un poco la atención. Son remera. ¿No? Me llama un poco la atención. San Martín le deja las máximas. No, pero eso sí es verdad, ¿eh? No, bueno, sí. Porque pero esos quedaron escritos. Está bien, sí, pero digo, desde que San Martín deja las máximas, ¿no? Todos se van, como decís vos, con un graffiti. Y eso a mí me genera habrá sido cierto. Porque aparte, yo no sé los demás, pero Belgrano, pobrecito, estaba hecho mierda cuando se murió. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo llegó. Claro, estaba arruinado, le debería doler todo. Mira que decía, ay, patria mía. Diría, ay, mi pierna, cómo me duele. Sí. ¿No? Ahí la cabeza, ahí lo que sea. La Madrid, tráeme una vallaspirina, algo, un geniol. Bueno, y estamos también en un mes plagado de aniversarios, ¿no? Porque tenemos la bandera, tenemos Güemes, que hablamos el viernes pasado, y tenemos dos cosas medias tristes, ¿no? Tenemos los fusilamientos de José León Suárez, que hablaremos un poquito más adelante, porque si no, no nos alcanza el programa, y otra cosa que les quiero contar yo. Y tenemos que hoy, 20 de junio, es un nuevo aniversario de la masacre de Seiza, cuando volvía Perón del exilio. Hace unos días, ¿te acordás cuando... ¿Te acordás, hermano? Creo en la década del 90 se había instalado con las rubias modelos que eran tontas. Es rubia. La rubia de inglés. Bueno, les voy a hablar de uno que ahora está canoso porque es un poquito viejo, después los años le pasan a todos. Les voy a hablar de un rubio para que ustedes se den una idea. Hace unos días Horacio Cabac dijo que esos ataques, escraches que se dieron en estos días, se hicieron panfleteando en un restaurante, cosa rara que no se enfocaron caras, lo que le hicieron a Espert en la casa, que le tiraron bosta. Bueno, dijo que era la antesala de la violencia política desatada en los 70. Y agregó, así con cara de tipo que sabe mucho, y ya sabemos cómo terminan las cosas cuando al peronismo no le gustan cómo se hacen las cosas. Y entonces yo pregunto, ¿y ustedes, Horacio? ¿Cómo arreglan las cosas que no le gustan? Y, a ver, si querés hablar de violencia política en la historia argentina, bueno, tenés que irte a 1810, o antes, arrancamos ahí si querés, pero digo, desde el homicidio de Moreno, ¿no? En adelante, digo, está plagada de esto. Desde el fusilamiento de Dorrego. El fusilamiento de Liniers. El de Liniers, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Un contrarrevolucionario, pero al fin de cuentas, no un fue héroe de la Reconquista. Sí, de última, metelo en cana. No, lo cagaron fusilando. Y si querés hilar más fino, desde el derrumbamiento, la demolición de la Casa de Rosas, hasta el cambio de nombre del CCK, tenemos un montón de ejemplos de historia política. Pero ya que a Horacio le gusta hablar de peronismo, voy a hablar un poco de peronismo. A comienzos de 1955, la tensión entre el gobierno y la iglesia estaba a la orden del día. Los obispos estaban preocupados fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Por el avance del gobierno sobre las escuelas católicas. Lo que buscaba el gobierno era sindicalizar a los profesores y que con esto pidan aumento de sueldo, que verdaderamente iba a ser imposible de pagar para las escuelas porque el gobierno les había sacado los subsidios. Y además veían en paralelo el crecimiento de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, como un verdadero competidor de la acción católica en esto de captar jóvenes para trabajos y demás cuestiones. En mayo de 1955, Manuel Tato, arzobispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires, criticó abiertamente al gobierno reclamando una mejor calidad de vida para todos. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Casi inmediata, fue la suspensión de la enseñanza de religión en las escuelas públicas. A ese nivel de tensión estaban. El 25 de mayo nadie del gobierno asistió al Te Deum en la Catedral Metropolitana. El 11 de junio,
cuando se celebraba Corpus Christi, que Cintia nos va a decir exactamente qué es. Es, bueno, está en El latín, cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo, es la imagen de Jesús sacramentado, y se hace, mañana toca, Sí. la procesión por la catedral con la imagen de Jesús sacramentado. Bien, esto derivó en una marcha por afuera de la catedral con consignas contrarias a Perón. Desde el gobierno informaron que los manifestantes, cuando llegaron al Congreso, arriaron la bandera nacional del mástil y la quemaron e izaron en su lugar la bandera papal. Y que el Congreso apareció con pintadas del estilo Cristo Rey. Porque a esta gente le gustaba pintar mucho en las paredes en esa época. Eran muy pintores. Sí, eran verdaderos artistas callejeros, pintaban esto, Cristo Rey, viva el cáncer, este tipo de cosas. Bueno, el 15 de junio el gobierno, recaliente, imagínate, expulsa a Tato y a otro sacerdote opositor muy activo, que era Ramón Novoa. El 16 de junio, ¿sí? El Vaticano va a mandar una nota diciendo que excomulga a los responsables de la expulsión del país de Tato y de Novoa. Y no da nombres. Entonces ahí se abre el debate, ¿no? A Perón, ¿lo excomulgaron o no lo excomulgaron? Porque dicen los responsables. Pero ¿quién era el que tuvo la idea, el que firmó, el que le dijo rájense, el que lo llevó en auto al aeropuerto? ¿Quién es el rey? Entonces ahí surge una nueva antinomia, ¿no? ¿Lo excomulgaron o no lo excomulgaron? Esta comunicación llega justo al mediodía, casi a la misma hora en que se esperaba que aviones militares de la Fuerza Aérea sobrevolaran la zona de Plaza de Mayo y la Catedral como un desagravio a la bandera y al general San Martín. Esto es porque la causa por qué había tanta gente en Plaza de Mayo y por qué había cámaras que pudieron filmar lo que iba a suceder unos minutos después del mediodía. Porque viste que esto de los pájaros de acero siempre llama la atención. Entonces, algunos sostienen que estaba previsto que los aviones dejaran caer flores sobre la Plaza de Mayo. A las 12:45 más o menos, los aviones se recortan en el cielo porteño, pero no eran los Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, sino los Beechcraft AT-11 y los North American AT-6 de la aviación naval, y en sus depósitos no había flores, sino bombas de 50 y de 110 kilogramos. Así, la Buenos Aires de 1955 se convierte en algo parecido a la Guernica de 1937, con dos diferencias. En la Argentina no había guerra, ni civil ni de la otra, y fue la primera vez en la historia que una aviación ataca a su propia gente. Los aviones llevaban en el fuselaje una pintada, que era una cruz con una B debajo, y que significaba Cristo vence. 29 bombas cayeron sobre la Casa de Gobierno, y las demás cayeron en los alrededores, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, del Ministerio de Hacienda. Sin suerte intentaron atacar el edificio de la CGT y la residencia presidencial, que en ese momento estaba donde hoy está la Biblioteca Nacional. De hecho, digo sin suerte porque una bomba cayó en la residencia presidencial, pero no explotó. Y la gente no solamente fue bombardeada, sino que también fue ametrallada en una segunda oleada desde los aviones. En la zona de Plaza de Mayo y el Ministerio de Marina se enfrentaron las tropas leales del ejército a Perón y los marinos sublevados. A la Fuerza Aérea algunos eran leales, se mantenían leales, y otros también se habían sublevado. Claramente la intención era no solo el golpe de Estado, sino matar a Perón, ¿sí? De hecho, había algunos civiles, miembros del Partido Radical, que ya se veían como miembros de un cogobierno con las Fuerzas Armadas. Estos enfrentamientos se sostuvieron durante 3 o 4 horas. La Fuerza Aérea Leal se enfrentó a los aviones navales, que una vez que descargaban sus bombas, se retiraban huyendo hacia Uruguay,
y nunca confirmado por ambas fuerzas, se dice que la Fuerza Aérea derribó a 2 aviones, a un North American T-6 y a un Catalina sobre el Río de la Plata, convirtiéndose así en el bautismo de fuego de ambas fuerzas, ¿no? Ambas lo niegan y dicen que el verdadero bautismo de fuego, tanto de la aeronáutica como de la Fuerza Aérea, fue en Malvinas, y otros historiadores sostienen que el bautismo de fuego fue acá en 1955, cuando se agarraron entre ellos. Entre las 8 y las 9 de la mañana, el general Lucero, que era el ministro de Guerra, lo va a buscar a Perón, que estaba en una reunión con el embajador de Estados Unidos, y le confirma que los rumores de sublevación eran cada vez más fuertes, y le recomendaba abandonar la Casa de Gobierno e irse para el Ministerio de Guerra y controlar todo desde allá. En una segunda oleada, los aviones ametrallaron el edificio del Ministerio de Obras Públicas, donde Hugo Di Pietro, secretario general de la CGT, convocó a los trabajadores a movilizarse a Plaza de Mayo a defender el gobierno, convencidos de que Perón había sido asesinado. Perón dio la orden a los trabajadores que se replegaran en una señal de mostrar que estaba vivo, pero no creyeron y se quedaron. Sobre las 16 horas se dio una tercera y última oleada sobre los mismos objetivos: la Plaza de Mayo, el edificio de la CGT, la Casa de Gobierno. A las 17 horas finalmente Perón habla por radio y asegura que la conjura había sido derrotada. Ponderó al ejército, que se mantuvo leal, y apuntó toda la responsabilidad sobre la Marina. Por la noche, los militantes peronistas no hicieron esperar su respuesta y atacaron la curia y algunas iglesias que fueron saqueadas e incendiadas. Ese día se arrojaron entre 9 y 14 toneladas de explosivos. Tal vez por eso les haya quedado grabado el número, y en el 2017 hablaban de 14 toneladas de piedras, aunque nunca se sabe cómo las pesaron, pero bueno, por ahí les quedó grabado el número. ¿Quieres que te cuente algunas casualidades? A ver. O algunas cositas que vos decís, pero mira qué cosa, ¿eh? Libre de culpa y cargo, uno de los principales responsables militares de este ataque, Samuel Toranzo Calderón, fue designado por Lonardi, después del golpe de Estado, como embajador de España y murió alegremente y en su casa en 1992 a los 95 años, sin nunca dar una respuesta por esto. Cuando, obviamente que en esos 2 meses fueron juzgados, encarcelados, pero cuando fue el golpe de Estado los soltaron a todos. Cuando los marinos, mira qué lindo esto que te voy a contar, qué dulce. Cuando los marinos que ocupaban el ministerio de esa fuerza, el vicealmirante Benjamín Gargiulo y el almirante Aníbal Olivieri, que eran los jefes, vieron venir a la multitud enardecida y armada, los obreros, Gargiulo decidió pegarse un tiro. Y Olivieri agarró el teléfono y lo llama al ministro de Guerra, a Lucero, y le dice que intervenga, que mande hombres que se rendían, pero que evite que la gente entre al edificio de Marina, porque sabía lo que le iba a pasar. Y él estaba en una oficina con 2 de sus colaboradores más cercanos. Tenía 3 colaboradores más cercanos, 2 estaban ahí con él: los tenientes Horacio Mayorga y el teniente Emilio Eduardo Macera. Le entregan, cuando se rinden, el edificio a Juan José Valle, general del cual hablaremos en otro programa. En el juicio a Olivieri, el que lo defendía era el contraalmirante Isaac Francisco Rojas. Mayorga, en 1972, era el jefe de operaciones de la base de Puerto Belgrano, de la que dependía la base Almirante Sar de Trelew, en la que se asesinó a 19 presos políticos, y sostuvo que fue un intento de fuga y que la Armada no asesina, no lo hizo y no lo hará jamás. Máximo Rivero Kelly, uno de los aviadores, es uno de los torturadores del 76. Oscar Montes, otro de los ayudantes, el tercer colaborador tan estrecho de Olivieri, fue canciller y luego jefe del grupo de tareas 3 de la Armada que actuaba en la ESMA.
a los aviadores que se fueron a Uruguay, ¿quién los recibió? El capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, que estaba en el aeropuerto de Carrasco, prófugo desde 1951 por un levantamiento militar contra Perón en ese año. Fue comandante en los 70 del primer cuerpo de ejército y uno de los responsables de gran cantidad de muertes en la represión ilegal. Entre los aviadores sublevados de la Fuerza Aérea estaba, ¿a que no sabes quién? No. José Autopista. Osvaldo Andrés Cacciatore, ¿sí? Luego intendente de Buenos Aires. Como verás, son los mismos de siempre, de toda la vida. ¿Querés sorprenderte? Te voy a sorprender. Un volante de la Marina de Guerra, en operaciones, casi una proclama, titulado Responsabilidad de Perón y la CGT en la matanza de Plaza de Mayo. Entre otras barbaridades, dice que la Marina sublevada envió un ultimátum a Perón y que al rechazarlo y convocar al ejército se puso en actitud beligerante. Desde ese momento, dos fuerzas beligerantes y militares se enfrentaron. Entonces Perón convocó a la CGT. ¿Para qué? ¿Por qué le hizo eso a la población civil? ¿Por qué no la evacuó? ¿Por qué no le avisó? Si él sabía. Perón usó a los trabajadores como escudo. Pero si esto te asombra, espera que hay más. Y presten atención. Si los radicales o las fuerzas clericales hubieran entrado a la Casa de Gobierno y Perón convocaba a la CGT, entonces, sigue diciendo esta proclama de la Marina, hubiesen sido dos fuerzas civiles combatiendo en igualdad de condiciones. Pero tratándose de dos fuerzas militares, convocar al pueblo indefenso es criminal, infame, cobarde y ruin. Perón y la CGT son responsables de esta canallada que el pueblo no olvidará jamás. Y yo me quedo con esto, ¿no? Si hubieran sido dos fuerzas civiles combatiendo en igualdad de condiciones, está bien. Pero meter a los civiles a combatir con las Fuerzas Armadas es cobarde, infame y ruin. ¿Y en el 76, muñeco? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de lo que escribiste acá? 39 aviones, 110 tripulantes, civiles, militares sublevados. El saldo, en 2010 se terminaron de identificar cuerpos, elevando el número a 308 los muertos. Y hay más, porque hay otros que aún no se pueden identificar porque están absolutamente carbonizados o muy mutilados. La cifra de heridos sube a más de 1.200 y siempre ronda el fantasma del trolebús al que le cayó una bomba directa, donde hay quienes dicen que estaba lleno de chicos que venían de la provincia de Buenos Aires a hacer un paseo escolar, eran chicos de escuela primaria, y otros que dicen que no, que era un trolebús común, que había gente adulta, algunos chicos, pero sea cual fuera, el trolebús estaba lleno de gente. 308 muertos. Finalmente les quiero contar que en el Parque Colón, atrás de la Casa de Gobierno, cuando uno va por Paseo Colón, digamos, con dirección norte, ahí nomás donde está la curvita, donde empiezan las rejas de la Casa de Gobierno, ahí se lo puede ver, antes del helipuerto, hay un tótem, ¿sí? Es un monumento que hizo Nora Patrich, que tiene el nombre de Del cielo los vieron venir, ¿sí? Es muy lindo, es un tótem con varias caras que representan el horror del bombardeo. Así que, Horacio, si querés hablar de violencia política y si querés hablar del modus operandi violento del peronismo para solucionar las cosas, contame cómo es la forma que tienen ustedes para solucionar las cosas. ¿Qué les pareció? Si les parece que esto es demasiado tendencioso, bueno, yo les cuento que hay muchísimo material en la red para investigar, de donde yo saqué esta información. Y entonces ustedes, por ejemplo, pueden ver el día que la aviación naval bombardeó Plaza de Mayo, una nota de Daniel Cecchini en Infobae,
O pueden leer también, como hice yo, la nota de Juan Bronsen, los protagonistas cuentan por qué no pudieron matar a Perón, en clarín.com.ar, por supuesto Wikipedia, ¿sí? Argentina.gov.ar, la página del gobierno. Pueden leer la nota en página 12, Juan Pablo Zizka, el día que Buenos Aires fue Guernica. También pueden leer la nota de Germán Willy, a 70 años del brutal bombardeo aéreo, está en La Nación. Y también pueden entrar al Sistema de Información Jurídica, bombardeos de Plaza de Mayo de 1955. De todos estos lugares yo saqué la información que les acabo de contar. Y hay mucha más, podría ser el programa yo solo, hablando de esto. Así que, bueno, nada, quería contarles esto porque se cumplieron 70 años, ¿no? El lunes pasado, justamente, me parece que es algo como para que siempre nuestros oyentes tengan en cuenta. Espero no haberlos aburrido demasiado. Pero bueno, es así. Sí, sí. ¿No? Nuevo aniversario. Así los hechos. Así como los hoy, hechos. Nuevo aniversario de la masacre de Seiza, ¿no? Otro momento tan triste sí, en la historia pero de la ahí... Argentina. No. Ahí se pelearon la derecha y la izquierda del peronismo. Ahí Ya, fue una cuestión civil. Sí, ya sé. ¿Sí? Sí, lo sé. Pero no deja de ser una jornada triste. Sí, seguro. Tendría que haber seguro. sido una jornada de fiesta. Pintaba para una fiesta, pero... Tendría que haber sido, sobre todo, para los simpatizantes del peronismo, que era la vuelta de Perón al país. Movimiento de gente de 2 millones de personas. Tendría que haber sido un momento inolvidable de otro modo. Claro. Digo, porque fue un momento sí, claro. Pero no de pudo otro bajar modo. ahí, tuvo que bajar en el Claro, Palomar, la violencia bueno. entre los distintos sectores del peronismo. Sí, entre la izquierda y la derecha. Sí, bueno. Del peronismo. Los distintos sectores. Con una América Latina agitada y una Argentina agitada en América Latina. A ver. Sí, claro. Así que bueno. Bueno, ¿te parece si separamos con una canción? Dale, y vamos con arrancamos Belgrano. con el resto? Vamos a poner esta canción que a mí me gusta mucho, Patria, de Rata Blanca. Quédate con nosotros, espero que te haya gustado esta semblanza sobre el 16 de junio de 1955. Comunicate con nosotros al 11 36 297 0793. Decinos qué te pareció. Quédate con nosotros que hasta las 9 de la noche te contamos una historia. Bienvenidos. Una historia
Ahí va pasando entonces Rata Blanca con Patria. Cómo me conmueve esta canción. No me canso de repetir que para mí Mario Ian es el mejor cantante de hard rock de la Argentina. Me conmueve, no hay un cantante que me conmueva como Mario Ian. Mirá, que yo conocí a alguien que tocó con él y me decía, Mario es un hincha pelotas, es insoportable, pero no me importa. Para mí un cantante es bueno, más que se afina, es bueno si te convence de lo que dice. Y bueno, Mario Ian no solo me convence, me conmueve. Entonces, Patria, de Rata Blanca, de su disco Entre el cielo y el infierno. Roberto nos dice: por primera vez en mi vida, este año escuché, leí y vi en YouTube mucha información sobre los bombardeos a Plaza de Mayo. Con tristeza aprendí tanto de lo que no sabía y pensaba, ¿por qué no se enseña este tema en las escuelas? Cintia, te la repicó. Primero quiero compartir un mensaje que mandó Patricio hace un ratazo, cuando hablábamos de los feriados. Sí. Patricio nos dice: España no tiene ningún feriado por fallecimiento de próceres ni por nada personal de nadie. Lo último fue en el franquismo, que el 1 de octubre era el Día del Caudillo. Qué aburrido ir a la escuela en España. No, te tocan los santos, Diego. Hay más santos que próceres. ¿Sí? Claro. Bueno. Bueno, nada, lo quería compartir porque cuando estábamos hablando de eso, Patricio al toque contestó. Sí, se enseña, estimado Roberto, se enseña. Bueno, a ver, si uno es absolutamente respetuoso y obediente de los programas de estudio que propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé en otras provincias cómo es, por lo cual no pero opino. Más o menos deben ser. De verdad que no lo sé. Debe ser parecido. No se llega. Si uno es obediente a los programas, sí, no se llega. Y sobre todo en quinto, con lo de historia orientada, menos. Ahora, algunos profesores de historia son un tanto desobedientes y llegan llegan al golpe militar. ¿Algunos de esos desobedientes que miden 1,5 metros? Algo de eso. Algo de eso hay. Diego Hernán nos dice, que no soy yo obviamente, porque yo no me voy a mandar un mensaje a la radio, me parece muy bien recordar el bombardeo a la plaza, cosa que debería conocer todo argentino y argentina, y lamentablemente no es así. Sobre todo los sub-30, hay mucha ignorancia sobre la historia nacional. Y sobre todo, si no tuvieron en el secundario, Diego, a nuestra aplanadora del rock, de la historia, esta aplanadora que nosotros tenemos la suerte de tener acá todos los viernes, que nos cuenta absolutamente todo sobre la historia. Quiero hablar de Manuel del Corazón de Jesús. Manuelito, que no vivía en Peguajó. Manuel Joaquín. Bueno. ¿Un pícaro ese? Sí, Mariana me dijo, espero historia de amor de Manuel Belgrano. Bueno. No. Para hablar de las historias de amor de Belgrano hay que hacer un programa de 4 horas y media, más o menos. No, Mariana, no. Hoy no. Pícaro. No nos vamos a ocupar del Belgrano galán. Sí, contar, porque es toda una discusión que hay, y sí, contar que Belgrano fue masón. Muchas veces dicen, bueno, pero era tan católico como era masón. Bueno, mientras vos adentro del templo masónico no quieras ir a dar misa, no pasa nada. No te persignes. Claro, porque es otra cosa. Es cierto vos que estudiaste, ¿es cierto lo de los 3 puntitos en la firma? Sí, es una forma de identificación, como la forma de dar la mano. Tienen una forma particular de dar la mano. ¿Y cómo daban la mano? No, es muy difícil explicar. ¿Te daban un cachetazo? No, hacen una especie de flexión del meñique, que es la forma de reconocerse con otro masón. No sabía eso. Sí, es la forma de reconocerse con otro masón. Tenemos que pensar, además, que la masonería, por aquellos años, la Logia Independencia, la Logia Lautaro,
eran como partidos políticos, por decirlo de alguna manera. Yo ¿no? nunca pude entender digo, que era una logia hasta que lo entendí de esa manera. Dije, eran como partidos políticos. No exactamente, tampoco, porque yo lo pongo así para que se entienda y se termine esto de no era masón, porque era muy católico. Sí, claro que era re Pero, por católico, ejemplo, la logia Lautaro, pero además era masón. ¿se llevaba bien con los masones? La logia Lautaro era un brazo de la masonería, de la gran logia americana. Ah, Lo que pasa que en la masonería hay, por ejemplo, la logia Lautaro, la logia Independencia. Son logias que se crean y que van a tener un funcionamiento temporal. No se van a quedar para siempre. Porque es para llevar a cabo una tarea. Los tipos que forman parte de esa logia no se van a ocupar, en el caso, por ejemplo, de la logia Lautaro, declarar la independencia. y nada más. Y ya está. Logrado, pimba, desaparece la logia Lautaro. Que no. Pero siguen formando parte de la gran logia americana, que es un brazo de Inglaterra. Un brazo de la logia de Inglaterra. La gran logia inglesa. La gran logia americana es un... A ver, la logia Lautaro es un brazo de la logia... La gran logia americana. La gran logia americana. Y la gran logia americana es un gran de la brazo inglesa. de la gran logia inglesa. Sí, de la inglesa. O sea, cada vez se hace más chiquito. Claro, porque de hecho se declaró la independencia y la Lautaro se diluyó. La independencia Y también. espera, Y Bel- espera. Belgrano formaba parte, como San Martín, como Alvear, como Castelli, como todos esos muñecos, formaba parte de la logia Lautaro. No, a ver, siempre se quiso plantear como una cuestión de enemigo, sobre todo desde la iglesia se condena la masonería, cuando persiguen fines muy parecidos, que tienen que ver con el otro, con construir para el bienestar de las personas. Cuando digo construir no digo una casa, desde lo filosófico, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el pensamiento, desde corrientes de pensamiento. Bueno, y en este caso, mucho más que había un objetivo claro, que era declarar la independencia, basados en la libertad, basados en la igualdad, en los principios de la Revolución Francesa, de los cuales Belgrano, siendo muy católico, fue un gran defensor en el campo de las ideas, Sí. ¿no? Así que, bueno, eso como primera cosa de don Manuel, confirmar su filiación a la masonería, y además fue quien nombró a la Virgen de la Merced como patrona del ejército argentino. Era 25 de mayo de 1820 cuando Manuel Belgrano dicta su testamento y declara heredero a su hermano Domingo. Lo nombra patrono de las escuelas, para cuya construcción Belgrano había donado 40.000 pesos oro, y le pidió especialmente que se encargara de la crianza, manutención y educación de su hija Manuela Mónica, a la que había dejado en Tucumán una cuadra de terreno. Qué raro, Mónica, ¿no? Sí, un nombre raro para esa época. Para esa época. El 3 de junio de 1820 pasó su cumpleaños número 50 con algunos amigos y con sus hermanos Miguel, Domingo y Juana. El doctor Sullivan tocó el clavicordio como para animar un poco la cuestión y para alejarlo a Belgrano un rato, aunque sea, de tremendos dolores que sentía y que él estaba muy deprimido además por su frágil situación económica. Unos pocos días después de su cumpleaños tuvo una enorme sorpresa. Recibió una visita para él querida en lo profundo.
La Madrid. Araoz de La Madrid lo visita. Y le dijo, ¡la madre! La Madrid fue aquel guerrero que coleccionó más de 100 heridas en combate y que decía que cada herida era una medalla. Así decía La Madrid. Y recuerda, don Gregorio, en sus memorias, lo siguiente. Un hombre que, según los cuadros, las pinturas de la época, el bigote se le unía con la patilla. Ah, mira. Una cosa. Pasé a saludar, mira qué lindo lo que escribe La Madrid en sus memorias. O cómo escribe. Pasé a saludar a mi general Manuel Belgrano. Encontré al general sentado en su poltrona y bastante agobiado por su enfermedad. Mi vista le impresionó en extremo, no menos que a mí la suya. Se dieron un fuertísimo abrazo. Belgrano le dio unos papeles que eran unas memorias que había comenzado a escribir La Madrid en Fraile Muerto 2 años atrás. Le pidió que las revisara y que continuara y dijo: estos apuntes los hizo usted muy a la ligera. Es menester que los recorra y detalle más prolijamente y me los traiga. Hablaron de recuerdos comunes, de tanto compartido, de los triunfos en Salta y Tucumán, de la felicidad que fue la victoria en esas batallas y, por supuesto, hablaron de la actualidad de aquel junio de 1820, la guerra civil que asolaba al país y a Buenos Aires. A su amigo Celedonio Balbín, que lo visitó también en su lecho de enfermo, le dijo: amigo Balbín, me hallo muy malo, duraré pocos días, espero la muerte sin temor, pero llevo un gran sentimiento al sepulcro. Muero tan pobre que no tengo cómo pagarle el dinero que usted me tiene prestado, pero no lo perderá. El gobierno me debe algunos miles de pesos de mis sueldos. Luego que el país se tranquilice, lo pagarán a mi albacea, el que queda encargado de satisfacer a usted con el primer dinero que reciba. La noche del 19 de junio de 1820, la última de Manuel Belgrano en este mundo, la fiebre se lo llevó por un rato al terreno de los recuerdos. Borrosas imágenes infantiles en la misma casa en la que estaba muriendo. El viaje a Europa, las aulas, las chicas de Salamanca, todo esto evocaría Belgrano en esos últimos momentos. Los debates interminables en el consulado, las noches robadas al amor de Josefa en su estudio escribiendo informes y memorias sobre industria, educación y justicia social que algún día alguien leería y entendería. Aquel sol de Rosario, las baterías del Paraná y la bandera. El éxodo, las caras hermosas y dignas de los changuitos jujeños. La gloria de Tucumán, el amor de Dolores, su querida hijita Manuela Mónica. El triunfo de Salta y ese sabor de la justicia que tanto le costó degustar después. Trataba de evitar en aquel recorrido de recuerdos malos tragos. No quería. Los traidores, los ingratos, todos esos personajes que él mismo había definido como partidarios de sí mismos. La tos y un ahogo convulsivo lo trajeron de vuelta aquel helado anteúltimo día del otoño porteño. A las 7 de la mañana, después de una noche muy agitada, del 20 de junio de 1820, sin que nadie notara nada en la caótica Buenos Aires, moría Manuel Belgrano. Dicen que dijo: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Ay, patria mía. Dicen que dijo. Uno de sus biógrafos más exhaustivos, dijo, que fue Sullivan, dijo que Belgrano tenía
el corazón más grande que el común de los mortales. De ahí tantos problemas de salud, se sabe que los trae. Acá Felipe Piña, de quien estoy leyendo todo este relato, comenta que en junio del 2012, por una invitación del doctor Daniel López Rossetti, participó de un Ateneo Anatomo Clínico que se realizó en el Instituto de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y se hizo la reconstrucción histórica y médica de Manuel Belgrano, ¿no? Su causa de muerte, insuficiencia cardíaca, que en su evolución afectó también el funcionamiento hepático y renal. Un solo periódico en Buenos Aires, El Despertador Teofilantrópico, dirigido por el padre Castañeda, dio cuenta de lo ocurrido. Escribieron: es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama el cielo, el triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río, al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. La Gaceta, aquella creada por aquella primera junta de la que Belgrano fue vocal, no escribió ni una palabra. Niente, nada. Ni tantito así. Tengo mensajes. A ver, tengo más cositas para decir. Ay, sí, tengo mensajes. Para decir de Belgrano, ¿eh? Alguna cosita más. Tengo mensajes. Hola, amigos de los viernes. Mi amigo. Dice Pablo. ¿A qué obedece el nombre de Lautaro? A esa rama de la logia masónica a la que te estás refiriendo. Abrazos desde la madrugada. Solos en la madrugada. Por el cacique. Por el cacique. Por el cacique. Un nombre criollo, propio, autóctono, ¿no? Para definir el movimiento por la independencia. Viste que el Che, en una de sus alocuciones que yo recojo para la introducción, un fragmentito, que dice: no hay que confiar en el capitalismo, ni tantito así. Nada. Bueno. Raúl dice: Manuel Belgrano fue interpretado en el cine argentino por Ignacio Quirós en 1971 en la película Bajo el signo de la patria, de René Mujica, basada en la biografía del prócer escrita por Bartolomé Mitre, y en 2010 por Pablo Rago en la película Belgrano de Sebastián Pivotto, basado en una idea ridícula que se le cantó a dicho director y a los dos payasos de los guionistas, Camaño y Domenech. Y yo digo que no estoy de acuerdo con Raúl, ni tantito así. Nada. Nada. Mírala de nuevo que no la entendiste. Ay, Diego. No hay mejor película que esa. Sáquenle el Oscar a la historia oficial y désenlo a Belgrano. Va a estar muy difícil. Tremenda película. Tremenda, no, pero para nada de acuerdo. Para nada de acuerdo. Ni un poquito, ni un poquito. Es muy fanático, Diego, de esa película. Sí, porque aparte es otra cosa. Es un Belgrano hablando con él mismo toda la película. Entonces sale de la cosa común de el bronce, como Poroto si no me tiro ni un pedo. Sale de eso, ¿sí? El tipo está arruinado, hecho pelota, le duele todo. Y bueno, nada, no. La verdad que a mí no solo me gusta, me conmueve esa película. Es más, todavía no pude pescar cuando la dan en Volver, porque normalmente para esta fecha la dan siempre y siempre la veo. Hoy, mañana o pasado. Claro, sí, seguro. Bueno, tengo para contarte de Belgrano que fue gran admirador de Mozart. Ajá. ¿Sí? Estaba muy metido en todo ese mundo intelectual. Fue un pionero ecologista. Defendió el cannabis en su momento. Fue periodista. Gran americanista. Convencido. Americanista convencido. También fue el que introdujo música, matemática y agricultura en la escuela. ¿Sí? Le costó muchísimo poder abrir esa escuela, porque él lo hizo siendo secretario del consulado, le tenía que pedir a España permiso, no se lo daban,
porque él quería que los negros estudiaran en la escuela esa de náutica y matemática. Negros que eran esclavos. Y él quería que estudiaran. De hecho, fue el pionero de la educación para las mujeres en estas tierras. El 2 de junio se conmemora el Día del Graduado en Ciencias Económicas porque se lo considera como el primer economista a don Manuel Belgrano, y la Universidad de Salamanca lo había autorizado a leer literatura prohibida como Montesquieu. Respecto de su rol durante las invasiones inglesas, se fue, porque él era funcionario de España y todos los funcionarios de España le tenían que jurar fidelidad a Inglaterra, y como dijo, yo no le voy a jurar fidelidad a nadie, se fue a Uruguay. No quiso saber nada y no quiso ni ver cuáles de los que decían amar la patria le daban de morfar a los ingleses, ¿no? Entonces se fue. De gran trascendencia en la Revolución de Mayo y en las campañas libertadores, San Martín lo admiraba a Belgrano mucho y fue un gran operador político en el Congreso de Tucumán junto a Godoy Cruz. Fanático del tema de la educación, no solo para, como dije, para gente libre, sino también para los esclavos, para los negros. Por eso Belgrano pide que la Declaración de Independencia se escriba en guaraní y en aymara, además de español. Decía, además nosotros rescatamos... Ay, perdón, Se le borró la pantalla. ¿Qué pasó? No. Ah. Para Belgrano, esto que incluía a las mujeres en la educación, como ya lo dije, con gran criterio federal. ¿Sí? Gran defensor de la educación. Hay un libro muy bueno que se llama Belgrano y la educación. Es un libro de historia política, pero yo lamento que quienes estudian la licenciatura en Ciencias de la Educación no lean ese libro. Aprenderían mucho más que leyendo a Nijovic. ¿A quién? A la pedagoga estrella. 20 de junio de 1957 se inaugura en la ciudad santafesina de Rosario el monumento a la bandera, en el mismo sitio donde don Manuel hizo por primera vez la enseña Patria Argentina, desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires que le dijeron, no, saques la bandera. Ay, no escucho, dijo Belgrano. No llegó, se cayó internet. Y se jura igual. Bueno, tengo, porque te podrás imaginar, le pregunté a Raúl, que es nuestro especialista en cine, ¿por qué no le gustó? Claro. La película? Y me dice, lenta, escenas absurdas y diálogos ridículos que no se condicen con la época. Sigo sin estar ni un poquito de acuerdo. Es más, me parece, el diálogo entre Pablo Rago y Pablo Echarri, que hace de San Martín, me parece una genialidad. Un diálogo entre histórico y picaresco, digo, a ver... Sí, igual hay hay una cosa que no va. ¿Cuál? Cuando hablan de las edades de las chicas, sí, que se hacen así como lo fascinante. Todas las pibas a los 14, 15 años ya estaban casadas. Claro, pero lo que digo es, hablaban de minas también. Sí, claro. Digo, a ver, no iban a hablar no estaban todo el tiempo con la filosofía política. Claro, con la logia Lautaro. La verdad que me encantó. Nuestro queridísimo amigo de los viernes, ya lo hicimos famoso. Sí, sí. Porque otra vez lo entrevistaron en la radio. ¿Cuál es la FM Pop en la que está? En el programa La Negra Pop. Sí, debe ser en FM Pop.
Dice, para dar un dato más sobre alguna función sobre la vida de Belgrano, hay un capítulo de Historia Clínica, el programa donde participaban Felipe Piña y el doctor López Rossetti, que narra la enfermedad y muerte del prócer. Creo que estaba interpretado por el actor Esteban Meloni. No me acuerdo del actor. Uy, me están cayendo mensajes a lo loco. No puedo creer que contradigas a Raúl, dice Mariana. No vi la película, ahora la quiero ver. La masonería me encanta. Bueno, ¿No vamos. viste Belgrano, Mariana? Ya, anda, termina el programa y te pones a verla. No podés dejar de ver esa película. Me fascina. Sí, no lo contradigo, digo que no estoy de acuerdo, nada más. No digo que no tiene razón ni que está mal lo que dice, digo que yo no estoy de acuerdo. Es una película que tengo y que veo cada vez que la encuentro, pero no es que la veo, viste, la pongo de fondo y se sienta a verla. Me siento a verla, disfruto de la función. Digamos, son las 20:58 y no le he mandado saludos, ¿sí? Ni a la tía Liber ni a la abuelita Piru, que son nuestras oyentes estrellas. Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado lo que les compartí de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, como sus últimos días. Pero en definitiva seguimos sin saber si lo dijo o no. Elijo creer. En estos casos hay que creer. Pero ay, patria mía, hemos vencido al enemigo. Pero pero ese no fue... no importa. ¿Quién fue ese? Cabral. Soldado heroico. El muero contento, hemos batido al enemigo. Batido al enemigo. ¿No te llama la atención que pero todos bien, tiraban una? Está bien. ¿Qué sé yo? No sé, está a bien. mí no sé. Porque cuando hablábamos de esto con Diego decía, fue recién, perdón, estoy un poco dispersa, las máximas a Mercedita. Sí, fue antes, al principio del programa. Está escrito, ahí no hay duda. Claro. Ahí no hay duda, pues está escrito. Ahí no hay nada para dudar. ¿Se conserva eso, esos escritos? Mira, yo supongo que el Instituto Sanmartiniano los tiene que tener. Quiero mandar desde nuestro pequeñísimo y tan chiquitito lugar, Patricia, te cuento que voy a comer hot dog. Un pequeñísimo lugar, un abrazo, fuerza y energía al Instituto Belgraniano, que lo van a cerrar. El sanmartiniano tiene fuertes recortes y el moreniano tengo que ponerme en contacto urgente. Pero el belgraniano, vi una explicación. Sí, yo escuché al Chosno. 4 personas, el presidente es el Chosno, y hay 3 que cobran 600.000 pesos por mes, menos de 600.000 pesos por mes. O sea, ¿qué recorte? ¿Cuánta plata te estás ahorrando? Sí. ¿1,5 palos por mes? Y quiero decir algo. Porque 2 palos por mes. Y quiero decir algo porque yo que fui miembro del Instituto Moreniano sé cómo funcionan los institutos históricos. El aporte más grande sale... Yo no puedo dejar de sonreírme cada vez que decís que fuiste parte del Instituto Moreniano, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, la aplanadora de la historia. Ay, pero fue una época linda. Bueno, tengo el teléfono del presidente, tengo que llamar. Yo quiero ser parte de eso. Bueno. Quiero entrar. Bueno. ¿Qué te iba a decir? El aporte fuerte lo hacen los socios a los institutos. Yo todos los meses pagaba mi cuota. Está bien, el moreniano es mucho más chiquito que el belgraniano y ni hablar el sanmartiniano. Pero bueno, no sé el güemesiano qué va a pasar. Raúl me dice que me recomienda la película Revolución, donde verás cómo se resuelven las escenas de época, de Raúl de la Torre. ¿Revolución no era la de Rodrigo de la Serna haciendo de San Martín? Sí, de Raúl de la Torre, ¿es? No creo. No sé. ¿Sabes qué, Raúl? Tengo un problema tremendo con Revolución, y Cintia me lo explicó 1.000.000 de veces, y yo racionalmente lo puedo entender, pero así como Cintia elige creer que Belgrano dijo hay patria mía, yo no elijo no creer que San Martín hablaba con acento español. Se fue de chico, crió allá, para mí no. Para mí, San Martín yo voy a explicar. decía, para Diego, che boludo. para Diego,
Belgrano es Pablo Rago. Claro. Y San Martín es Pablo Echarri. Claro, es no así. es Rodrigo de la Serna. Claro, es así, ya está. Pablo de Rago le cambiaron el documento. Dice Manuel Belgrano. Ahora, es así. Yo pienso Sí. mucho. A mí Revolución me gustó. Belgrano. Me gustó. Belgrano es un personaje Más me gustó tan lindo. Belgrano. Tan Como lindo. películas. Belgrano es un personaje Yo voy a coincidir con cierta... querido para mí. Con cierta lideresa política argentina. Es mi prócer favorito. Yo no sé si es mi favorito. Para No mí sé sí. si es mi favorito. Pero lo quiero. ¿Por qué digo que es mi favorito? Porque al tipo lo vistieron de algo que no era y se la recontra aguantó igual. San Martín era militar. A San Martín le gustaba ir y cagarse a tiro con los eligió otros. eso. Bueno, Belgrano no. Bueno, aquí, si vos me decís, siguiendo esa lógica, Castelli. Bueno, está bien. Lo que pasa es yo, te voy a ser Castelli. honesto, yo no conozco tanto de Castelli. Bueno, Castelli. vos siempre hablas muy bien de Castelli. Siempre hablas muy bien de Castelli. Porque Castelli con una espada iba a recuperar las Malvinas, ¿entendés? No se comió media. No se comió media. Y Tarian Logenes era el primo de Belgrano. Pero sí, Castelli es el amor. Raúl aclara. Él se refiere a la película Revolución de Raúl de la Torre. Revolución, el cruce de los Andes, es otra película. Claro. Ahí va. Esa no la vi. Revolución, la de Raúl de la Torre, no la vi. Bueno, nada. Bueno, 21:04 nos pasamos un poquito, sabíamos que esto iba a suceder. Siempre nos pasa. Bueno, espero que les haya gustado esto que les compartí de Belgrano, como sus últimos días. Que les haya gustado todo el programa, lo que les contamos. Mariana, mirá, Belgrano, si no la encontrás, yo la tengo, yo te la presto. Bueno, nada. Y te prometo, Mariana, que en algún momento voy a hacer un programa sobre la masonería. Sí, porque ahí vamos a tener bastantes cosas para aprender, entre los que me incluyo, pues yo sé bastante poco de eso, bastante poco. Bueno, mis queridos amigos, nos despedimos, nos escuchamos el viernes que viene. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartir con nosotros este rato y por dejarnos contarles una historia. Mariana dice que le faltaron los romances, pero que estuvo bueno igual. Mariana es la de los romances. Bueno, buena semana, a disfrutar lo que queda del fin de semana, que va a estar medio chotongo el domingo. Viva la patria. Viva. Estar con vos, a todo el mundo. Adiós, 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 adiós. Te vas, me voy con vos por todo el mundo. Adiós, adiós, adiós señora, adiós señor. Perros y gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros, a todo el mundo adiós. Adiós, adiós, fue lindo estar con vos, abriendo juego con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada, a todo el mundo. Chau, chau, adiós.